Por eso es importante que lo entendamos, que lo conversemos y opinemos de eso. Porque, insisto, las preguntas van a ser, o se van a desmembrar de esto que estamos planteando ahora. Así que si no tienen ninguna duda, una consulta, alguna pregunta, podemos partir con el primer caso. Estoy buscando la perrita que son. Ya, entonces seguimos. Les voy a contar, les voy a leer el caso, como se plantea. Y de ahí me interesaría que en cada momento que yo pare, ustedes puedan, ojalá preguntar, y por favor preguntar, e incluso opinar respecto de. Entonces nosotros estamos estamos en un servicio de urgencia y vamos a recibir a una multípara que ha dado a luz en su casa. Hasta ahí tenemos una historia o digamos, un motivo de consulta, que una paciente que dio a luz en su casa, es decir, nació su hijo en la casa. Sin embargo, la historia anterior cuenta de que se vino al hospital por dinámica uterina intensa, sin instauración rápida, de instauración rápida, es decir, una paciente que estaba con contracciones, que relatan que ha roto bolsa de aguas. Esto para efectos nuestros y del punto de vista de lo que te cuenta la mamá, por eso estamos hablando del motivo de consulta, es que se produjo una rotura prematura de la membrana. Cuando se disponía a salir de la casa, se vino con su pareja, además de que estaba con contracciones, había roto su membrana, tenía ganas de pujar. Eso es un relato absolutamente, como lo hemos dicho otras veces, un motivo de consulta. La paciente te va a contar cómo ella siente, en este caso, lo que sucedió. Tras algún par de pujos, 3 en este caso, ha nacido su cuarta hija. El marido la ha llevado en ambulancia y 20 minutos después ha llegado al servicio de urgencia. Al servicio de urgencia, en el cual ustedes lo están recibiendo, es una paciente que tiene tiene estos datos. Quiero que ahí me respondan ustedes dónde se ubican estos datos. Una paciente puérpera, primera pregunta, consciente, que está orientada y que tiene una presión arterial de 112/76, con una frecuencia cardíaca de 70, saturación de oxígeno de 100, con temperatura de 36,7. Hasta ahí. Profe, ¿qué se Perdón. refiere con TA? Tensión arterial. ¿Qué es lo mismo que presión arterial? Ok. ¿Profe? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Qué era FC? ¿Perdón? ¿Qué era FC en el que dice 70? Frecuencia cardíaca. Ya, profe. Gracias. Profe, ¿qué es puérpera? Buena pregunta. Esa es una de las preguntas que están incluso más atrás. Puérpera significa una, digamos, aquella mujer que dio a luz y que está entre el primero o el 0 día hasta el 28 día de que nació su hijo. No sé si me explico. O sea, nace el hijo, hasta los 28 días de nacido se conoce como puérpera. Y del punto de vista fisiológico, hay 3 estadios para la mujer, que son el periodo prenatal, digamos, antes que se embarace, o sea, perdón, preembarazo, que es una mujer con una condición, y una segunda condición, que es la mujer durante el embarazo, y después viene el tercer episodio dentro del embarazo, que es la puérpera, que tiene condiciones fisiológicas distintas. Y es un buen dato. O sea, si uno se pone a pensar y a buscar un poquito más allá, la puérpera tiene ciertas condiciones
que nos podrían incluso explicar por qué está pasando lo que está pasando. Pero para efecto de la pregunta, muy buena pregunta, es que es una mujer que dio a luz hasta los 28 días después de nacido, se llama puérpera. Gracias, profe. Profe, la palabra multípara, ¿qué significa? Otra buena pregunta, que tiene mucha implicancia en este caso. Se conoce de que esto es como si uno desglosa la palabra, significa multi uno, o sea, multi significa muchos, para significa partos. Por tanto, si uno desglosa esa palabra y la junta, significa muchos partos. ¿Y qué significa muchos partos? Más de dos. Se llama Profesor, primípara a aquella mujer que ha tenido un solo hijo. Multípara, aquella que ha tenido más de uno, o sea, dos. Puede ser multípara de 2, 3, 4, 5, y puede ser gran multípara si es que ha tenido más de 5 para adelante. ¿en un solo parto, no? ¿Perdón? ¿En un solo parto? O sea, más de un No, hijo en un esta solo parto. tuvo 4, en este caso, vamos más adelante, no te dijimos, pues, 3 pujos después de su cuarta hija, o sea, esta fue una multípara de 3 que viene con su cuarto hijo. Ah, claro. Ya. Bien, bien, muy bien, perfecto. Muy buena pregunta, esa es la idea, que los llevo, bueno. Puérpera, ¿cierto? Llegó consciente y orientada. Eso estaba en nuestra semiología, en la historia clínica que armamos al inicio. Podríamos decir que una paciente que está mal, bien, regular. Se puede decir que está bien porque está consciente y orientada. Sabe dónde está y en el espacio-tiempo y todo. Perfecto, está consciente y orientada. Espacio, tiempo y persona. Son las Y tres cosas aparte que... tiene buena temperatura, buena saturación de oxígeno, buena frecuencia cardíaca y una tensión Perfecto, arterial relativamente normal. perfecto. Y ahí iba. Este es una paciente que en el fondo dio luz. La única diferencia que tuvo esta paciente es que dio luz en la casa o en la ambulancia, donde sea. En el fondo, no nació la guagua en el hospital. ¿Mm? Pero llegó, usted que están recibiendo a esa paciente, una paciente que está consciente, orientada, por tanto probablemente tenga un estado muy bien de conectividad con el medio, un gato 15, qué sé yo. Y lo importante, lo que ustedes señalan, es que tiene presiones arteriales buenas, o sea, está normotensa, no está taquicárdica, no tiene signos de insuficiencia o dificultad respiratoria y tampoco está febril, por tanto uno puede pensar en que esta cosa ahí va bien, ¿cierto? Sin embargo, la cosa, y no sé si lo siguen ahí, y les voy a leer, a los 10 minutos de haber alumbrado, y la pregunta que ustedes van a hacer por ahí, inicia un sangrado vaginal abundante que no cede después de un masaje esponduterino y que eso procura de que haya que cambiarse muchos pañales, qué sé yo, los empapadores se cambian mucho, por tanto uno estima que son sangrados más o menos importantes o por lo menos persistentes, y que a la clínica o la cuantificación subjetiva se dice que ha sangrado 500 ml en ese sangrado a los 10 minutos. La pregunta es, desde el punto de vista clínico, ¿el escenario cambió? Es la misma paciente? ¿Algo está pasando? ¿Algo está sucediendo? Más allá del tema obstétrico, que no viene para nosotros el caso de tocarlo, pero ¿está pasando algo acá? Una hemorragia. ¿Perdón? Hemorragia. ¿Cierto? Profe, yo pienso que aparte de la hemorragia puede que se haya debido porque hay veces que cuando las madres dan a luz, todo el callejón vaginal se inflama y cuando ya pasa un tiempo y se relaja el tejido, se demuestran la hemorragia y pasa esto. Ya. ¿Sí? Tenemos dos orientaciones diagnósticas, presunciones diagnósticas.
Claro, o sea, lo que está sucediendo acá es que, como dice la colega al comienzo, es que esta paciente está echando una hemorragia, ¿cierto? Las condiciones por las cuales se produjo esa hemorragia, insisto, para nosotros no es primordial saberlo, pero aquí tenemos una paciente que está sangrando. Les decía antes que el alumbramiento, que es esto que se conoce como la expulsión de la placenta. Y para efectos de nosotros, para que entendamos un poco la dinámica del hecho clínico que está pasando, es que sale el niño, la placenta está enclavada en el endometrio y arranca con todo, se saca endometrio y todo el cuento. Por tanto, las venas que nutrían esa placenta van a quedar al descubierto. Entonces, ese va a ir un sangrado importante. 500 ml. ¿Es un sangrado importante, significativo? Moderado. Moderado, Moderado. profesor. Opción 1, moderado. Ya conversamos, o tal vez yo solamente les mandé, no recuerdo, pero se les mandé, pero las hemorragias se clasifican en 4 grados, en virtud al porcentaje de sangrado que ha tenido ese paciente, que en realidad es un catálogo, una cuantificación para los pacientes adultos, ¿cierto? Pero Clase ya 1. 1, 2, 3, 4, Clase 1. Sería esto. ¿cierto? Este es un sangrado clase 1, o tipo 1, o grado 1, que corresponde a qué porcentaje de sangrado, porque no es lo mismo, no es lo mismo un porcentaje, o sea, no es lo mismo el porcentaje, los porcentajes son eso, son la proporción respecto a la cantidad total de sangre que tenga esta paciente. Supongamos que una paciente que eventualmente puede pesar 60 kilos, debe tener unos 4.800 cc de sangre en estado normal. Sabemos que producto del embarazo eso se aumenta casi en un 12%, o sea, una paciente que puede tener casi hasta 7 litros de sangre. Sin embargo, sangra 500 ml. No sé si me siguen la secuencia de lo que estamos conversando. ¿Dónde pongo esta paciente en términos de la cuantía de sangrado? Entre 10 y 15%. ¿Cierto? Perfecto. Entre un 10 y un 15%. ¿Cierto? Un 10 y 15%. Preguntas muy cortitas que van a ser preguntas, que son las preguntas que vamos o sea, que ustedes van a responder en su examen. En su examen, digamos, en su taller. 10 a 15%. Eso significa una hemorragia grado 1. 1. Segundo, ¿qué conducta terapéutica inmediata habrá que hacer respecto a ese sangrado? Dejo que sangre, que siga sangrando y espero 10 minutos. Voy a buscar 5 litros de sangre para transfundirla. Le pongo medicamentos para que no sangre. ¿Cuál es la conducta inmediata, más cercana, más fácil de ocupar cuando un paciente tiene una hemorragia leve? Yo puedo perder hasta un 5% por sangrado nasal. ¿Qué hago cuando me sale sangre de nariz? Detener el sangrado. Nada más, ¿cierto, colega? Eso es. Por tanto, la primera intervención terapéutica que uno tiene frente a sangrados menores, como en este caso, que claro, pareciera ostentoso en realidad, pensando en que fue un parto y que el sangrado, pero ha sangrado menos del 15%. Por tanto, lo que uno tiene que hacer es frenar el sangrado. ¿A dónde apunto con esto? A que van a haber respuestas ulteriores
que vamos a tener que hacer. Entonces, frente a sangrados menores, primero detener el sangrado. Y tercera pregunta. ¿Habrá manifestaciones clínicas con un sangrado entre el 10 y el 15%? O sea, ¿el paciente se sentirá mal? Cualquier paciente, digamos. El mismo paciente que estaba sangrando por la nariz, ¿se sentirá mal? Mareado. Poco probable. Un sangrado, algo más, siempre respondo rápido, pero ¿alguien más? Generalmente no. No, perfecto. Los sangrados menores al 10%, 15% no tienen repercusiones hemodinámicas, sistémicas. Es un paciente que puede perfectamente sangrar y seguir su vida normal. Por lo tanto, la intervención pasa, por lo que decía la colega antes, es frenar el lugar de sangrado. Si vamos en este caso, nos quedamos acá, ¿cierto? Una paciente que, como acabamos de conversar, estaba bien. Ahora, a los 10 minutos, han pasado 10 minutos del alumbramiento. Perdón, eso les conté ya, perdón. A los 75 minutos después de todo esto, o sea, ya pasó 1 hora y media más o menos, del nacimiento, y al paciente le pasaron suero, o a la paciente, perdón, le pasaron suero por vía periférica, se contabiliza 100 ml de orina clara, es una paciente que tuvo diuresis, y que de aquí para adelante la cosa es lo que me interesa que ustedes lo empiecen a revisar. Las constantes de la mujer son ahora una presión arterial de 86/45, con una frecuencia cardíaca de 105, el sangrado vaginal continúa siendo abundante, y es una paciente que está pálida, y además está en un estado obnubilado. Vuelvo a reiterar, es la misma mujer del comienzo, es la misma mujer del segundo episodio, es la misma mujer del tercer episodio. ¿Qué está sucediendo? Muy bien, y no me quiero escapar de eso, y eso es ¿por qué? Perfecto, perfecto. Ya, ¿y por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Para que la sangre que está hasta el momento llegue a los demás tejidos. Sí, perfecto. Aparte, Como parte de respuesta a la misma pérdida, ¿no? sí, claro. ¿Y de qué sirve que la frecuencia cardíaca aumente en el fondo? Porque pudiera parecer contraproducente en realidad de que una paciente aumentara la frecuencia cardíaca entendiendo que la frecuencia cardíaca va a tener más consumo de oxígeno y qué sé yo. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Es que, como dijo mi compañero, para contrarrestar como el efecto de que la sangre que se perdió no llegue a los lugares donde debía llegar. Es una pregunta de prueba que ustedes han respondido bien. Es para compensar, equilibrar o lo que ustedes quieren, o contrarrestar la deficiencia de flujo que hay para los tejidos. O sea, si tengo menos sangre, en realidad, entendiendo, hay que entender ahí que cuando veamos la clase de cardiovascular o veamos después en el taller de cardiovascular, nos damos cuenta de que el sistema vascular es un sistema cerrado. Un sistema cerrado, o sea, por lo tanto, lo que está dentro de ese sistema vascular no lo pueden sacar o meter, ¿me entiendes? Entonces, produce una hemorragia. Lo que se está perdiendo es hacia afuera, no hay nada que lo fluya hacia afuera. El volumen de sangre que había, eventualmente calculamos, eran 5 litros, solamente está saliendo hacia afuera por la hemorragia que teníamos delante. Entonces, van a 5 litros, 4 litros y medio, 4 litros, 3 litros y medio, 3 litros, por tanto el volumen va a seguir bajando. Y frente a esa baja de volumen, lo que tiene que hacer el organismo es compensar con otros mecanismos que pasan por aumentar el gasto cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el volumen sistólico, reducir los flujos, qué sé yo. Entonces, lo que está sucediendo es un mecanismo compensatorio de lo que está pasando con la cardiaca, y tal como les
es eso. Es tratar de compensar la poca cantidad de sangre que tenemos, repartirla más rápido. Tendremos otro nombre u otra calificación para esta hemorragia grado 1, una especial a la colega. Tenemos que especialmente tenemos la casa que se llama sana. O sea, el único problema es que no es la casa del después estamos en el colegio para que grado 1, ahora estamos entre otros escenarios, cuando tenemos otro diagnóstico. Profe, el estado obnubilado, ¿qué es? ¿Se acuerdan? El estado de conciencia hacia mí de dos formas. El estado de conciencia y la conciencia es como la forma en que se conecta con el medio. Hay que estar consciente, puede perfectamente responder a la pregunta, la inconsciencia y la respuesta. Eso lo veremos esa definición. Para cuantificar la diferencia de que hablamos, es el ya sea la auto más de poco subjetividad, digamos, respecto de todo esto, capacidades. Esto es lo que son conciencia, una cuenta y me llama llamada también hay un cierto aparte, está orientado en tiempo, persona y de trabajo, empieza a diferencias subjetivas, llaman consciente, movilado, letal e inconsciente. Entonces, consciente que está consciente, que está movilado, no tengo la definición teórica para letales, pero por eso tengo que lo digo, digamos. Sí, porque no tiene respuesta. ¿Me le ve que les borro o no? El peor. Claro. O sea, yo creo que en este caso podemos entender órdenes complejas, sí, pero con lentitud, ¿o no? Eso te podría responder a órdenes complejas. No porque podría responder a órdenes simples. Por supuesto te digo, no tengo. Y pego un poco que me quería hacer la elección. Me logro calcularlo. Pero un paciente que está conectado, pero vi un poco, está frío, darle la respuesta clara. Sin embargo, no un paciente que durmiendo sobre los ojos y lo pierda, está letárgico y eso es lo que me dice. Perfectamente, estoy de acuerdo con lo que me dice. ¿Profe? Dígame. Sí, se puede clasificar la hemorragia a los 75 minutos porque no dice cuánto ha perdido, pero sí entiendo que es abundante, entonces se supone que igual la perdió más de los 500 ml del principio. Pero un poco, no te dicen cuánto. No sé cuánto, pero en el minuto que lo conversamos ese día es que nosotros tenemos una asociación, que mismo lo dijeron acá, que tiene presión baja, una frecuencia cardíaca alta. Esto uno podría considerarlo como trastornos hemodinámicos. O sea, el sangrado ya producto de perfusiones en la hemodinámica. Y ¿cuáles son los grados de sangrado que producen un trastorno hemodinámico? ¿Cuáles son los grados que producen un trastorno hemodinámico? Entre 1 y el 4. Descartemos el primero. Usted me dijeron que el primero, por ejemplo, era que un paciente que estaba bien. Estaba bien. Y yo lo dije también, yo lo representé. Pero ahora tenemos repercusiones hemodinámicas. Entonces, ¿dónde podemos ubicar y meter a esa paciente?
Clase 2. Clase 2, dice el colega. La hemodinámica se empieza a afectar aproximadamente después del grado 3. Del grado 3 para adelante uno tiene ya repercusiones por la cuantía de sangrado y empieza a tener repercusiones sistémicas. Y lo primero que se afecta es la hemodinámica, digamos. Entonces, a la pregunta que decía o que planteaba la colega antes, y la respuesta puede ser esa, es que esta paciente esté en un grado 3. Además, no solamente tiene problemas hemodinámicos, sino además tiene problemas sistémicos. Una paciente que está muy mal perfundida, ¿cierto? Tiene piel pálida. ¿Y por qué se produce esa piel pálida? ¿Con la pérdida de sangre? Perfecto, ¿cierto? Porque ya no tiene sangre para llevarla a los sistemas periféricos. Y lo dijimos, ¿no? Me pierdo, pero probablemente los mecanismos compensatorios en este minuto, que son aumento de la frecuencia cardíaca, también estén apoyados por lo que se conoce como la redistribución de los flujos sanguíneos, perdón. En el sentido de que si yo tengo una pérdida importante de sangre, asumamos en este caso, y nos adelantamos, porque un paciente que además está comprometido con conciencia, como dijo el colega delante, es un paciente que está comprometido con conciencia, que está mal perfundido, que tiene consecuencias hemodinámicas. El organismo, desde el punto de vista fisiopatológico, le interesa perfundir los tejidos importantes, entre comillas importantes, o tejidos vitales, como son cerebro, corazón y riñón. Y ahí uno para de contar, digamos. El resto va a tener una afluencia o un aporte de sangre menor al que van a tener estos órganos llamados blancos o órganos vitales. Y en ese sentido, aquí lo que está pasando es que la sangre se está yendo a estos órganos y está dejando en desmedro de la perfusión a la piel. Por eso la piel y los músculos se ven poco perfundidos y eso se evidencia como una piel pálida. Entonces, volvemos clínico, Profesor, nos estamos ¿se dando escucha? cuenta que Profe, se escucha pegado. una paciente ¿perdón? ¿No se Se le escucha bien, escucha profesor? pegado. No lo Y lo escuchamos que casi nada. habló los últimos 15 segundos se le escuchó mal. Sí. Sí, ayer tuve el mismo problema. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces lo que teníamos acá, a ver si retomo un poquito, es que es una paciente que venía muy bien, pero que partió echándose un poco a perder desde el punto de vista hemodinámico, pero con un sangrado relativamente menor, que lo clasificaba en una hemorragia grado 1. Sin embargo, no hubo una contención de su sangrado y nos cayó en un trastorno hemodinámico, una paciente que estaba con presión arterial más baja, con frecuencia cardíaca más alta, entendiendo de que esto es un mecanismo compensatorio para, la frecuencia cardíaca, perdón, para compensar, digamos, la falla de volumen de sangre que se está perdiendo, ¿cierto? Sin embargo, una ¿Profesor? paciente que sigue pálida, no le está llegando sangre a los tejidos periféricos. Profesor. ¿Sí? En ese tiempo, el de los 75 minutos, donde se menciona el trastorno hemodinámico, ahí se podría decir que está entonces como en un grado 3 con tendencia a grado 4 de hemorragia, ¿no? O grado 3 nomás. Yo diría que está en grado 3. Yo diría que está en grado 3. Ahora, Ya. sí, perfecto. Ahora, si esta paciente, yo hasta aquí llevaría un grado 3. Llegaría a un grado 3, ¿cierto?
Y empezamos algunas preguntas para ir cerrando el tema de este caso. ¿Qué haríamos con esta paciente ya en grado 3? Lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué harían con este paciente? Ya dijimos delante, la colega lo dijo muy bien al comienzo, frenar el sangrado. Seguimos buscando más opciones. Reponer la volemia. ¿Perdón? Reponer la volemia. ¿Cómo? Perfecto, muy bien. Transfusión. Bien. Transfusión, ¿cierto? En este punto ya, eventualmente uno tiene que pensar en transfundir a los pacientes. En transfundir, ¿cierto? Y los contenidos con los cuales, o con los cuales se transfunde, eso se discutirá de acuerdo a lo que necesita esa paciente. Pero estoy totalmente de acuerdo en transfundir. ¿Y qué se hace en un paciente que tiene grado 2? Veámoslo acá. Esta paciente que estaba sangrando, que estaba empezando a choquearse, empezando a hipotensarse. ¿Qué se ocupa antes de la transfusión? Coloides. Se me fue, colega. ¿Coloides dijo? No me Coloides, acuerdo. ¿cierto? Sí, muy buena. Y antes de eso, los cristaloides, ¿se acuerdan? Cloro fisiológico, origen lactato para aumentar volumen nomás. Esta cuestión es para llenar las cañerías que estén llenas de volumen nomás, nada más. Y que eso mantenga la presión, porque la presión favorece la perfusión. ¿Cómo se llama si esta paciente finalmente nos cayera en un estado de, o sea, pérdida de conciencia absoluta, con una presión arterial mucho más baja que esta, frecuencia cardíaca incluso disminuida? ¿Cómo se llama cuando el paciente ya perdonen la expresión, se desangró? Y está con presiones bajas, mal perfundido, ahora sí que está inconsciente. Perdió volumen, está hipovolémico, por tanto se llama un... Ahí entraría en fase 4, profe. Fase 4, que es un shock hipovolémico. ¿Cierto? Bien, me parece muy bien lo que ustedes me han comentado respecto a este caso. Como les decía antes, de estos casos sí que son largos en el fondo, vamos a ir sacando la respuesta que tengamos en nuestro examen. Los cacho bien conectados en realidad a todos, así que bien. Bien, me parece que más allá de esto, los aportes son importantes. Pasamos al segundo y al último caso. Se los voy a leer. Entonces, nuevamente ustedes están en el servicio de urgencia, tienen un paciente, usted recibe a un recién nacido de 12 días que presenta fiebre hasta 39 grados Celsius y que esa fiebre o ese cuadro lleva 8 horas de evolución y que al examen físico o al examen o la aproximación inicial de ese paciente se encuentra en buenas condiciones generales, su examen físico es normal y que tiene un examen de orina por sondeo con 16 leucocitos por campo, o sea, la orina tiene leucocitos, ustedes ya conocen que son los leucocitos, ¿cierto? Y además esa orina tiene bacterias abundantes. Primero que todo, de los hechos y las preguntas, alguna cosa que ustedes me quieran preguntar a mí. Yo soy la mamá de la guagua. ¿Si ha sufrido algún golpe el niño? No, nada. Nada, no se ha caído. La mamá lo tiene en brazo todo el día, porque es tan chiquito, tiene 12 días, así que lo tiene en brazo todo el día.
y no se ha caído Eh, a nada. si ha consumido algo indebido, ¿Perdón? si ha consumido algo indebido, por ejemplo, algo de la tierra, algo del suelo. Eh, Tiene 12 días, pues, así que está con el pecho la mamá le da pura teta, nomás. Teta, Cierto, teta y teta. Sí, cierto. no creo que tenga Ya contacto está. sí con... No, no, verdad, verdad. Nada, nada más está sanita. Es su primera guagua en realidad, así que lo cuida como hijo único. Si en el pañal ha visto sangre, No, o sea, lo que la mamita muestra en el pañal es que tiene unas pintitas rojas en el pañal. Buena pregunta, pero bien, bien, bien. Tiene manchitas rojas en el pañal. Entonces se puede asumir también que no le ha dado otro alimento aparte de la propia leche maternal, ¿no? No le ha dado nada más que leche materna, no. Puro pecho, no. ¿Alguna exposición a temperatura elevada? O sea, me refiero como frío, temperaturas bajas. Perdón, no te escuché, colega. ¿Alguna exposición a temperaturas bajas? No sé, en la No, noche, a la hora de dormir. como le digo, es su primer hijo de esta mamá y lo cuida, lo tiene guardado ahí en la pieza, en su cunita. profe, y puede ser algo así como que si tiene inflamado el sector bajo del estómago, o sea, como cuando está donde están la vejiga, en el caso de que el bebé sea hombre, o sea, Eh, ¿por qué me notarlo? usted dice por fuera del examen físico, Es decir, por fuera del examen físico. no tiene nada, tiene su Profesor, normal. lo otro igual, no sé si lo habrá contado algún compañero, pero que la misma madre haya consumido algún alimento que después se haya como traspasado al bebé por parte de la leche materna. Ahora, digamos que sí, cuando nació la guagua a su casa, hicieron un asado, comió chorizo. Ahí estaría el problema entonces, yo creo. Profe, ¿y el pañal? ¿Cada cuánto tiempo se le cambia el pañal o se le hace una limpieza adecuada? Porque puede también eh, que haya un mal aseo en la guagüita. Disculpe, podría considerarse igual una infección urinaria porque no es común que la orina porte bacterias abundantes. Profe está con nosotros. No, el profe se pegó. Todo se fue. F. Chuta. No, justo, F. data. Se le La cortó la distracción está transmisión. buena. Ahí volvió, parece. Sí.
¿Qué se hace entonces, cabros? Cabrón, ¿no han pensado del caso clínico del profe en cistitis por un mal aseo de la guagua? ¿O del bebé? La Camila creo que dijo el tema de la mal aseo. Yo dije eso, por lo del pañal. Sí, pues yo pregunté por lo de si había visto sangre en el pañal y como tiene leucocito en la orina. Sí, pues de por sí sale ahí que sí tiene. Pues, o sea, si tiene leucocitos, más encima tiene. Es que la única forma en la que tengo una infección parasitaria es por algo por la boca o directamente No, pero en el parasitaria es aseo. mucho. No sé, yo Tiene siento que que ser una tiene que Es ver infección por el hecho urinaria bacteriana, de normal. que es la Es bacteriana. mamá comió bacteriana. en un asado a los días de tener la guagua. O No, pero sea, el nada que profe ver lo dijo a la parasitaria. segunda. Nada que ver parasitaria, microbiológico. El profe dijo eso del chorizo a la segunda, la primera dijo que nada, entonces no creo que tenga que ver como un distractor. O quizás estaba, ¿cómo se llama esta cosa? Mal cocido y tenía, no Pensé sé, eso. salmonela. Como cuando Chibus pasa tampoco dijo eso. con el Ahí tendríamos chancho. que preguntarle eso. O lo que pasa con el chancho es que si está mal cocido genera Claro. enfermedad. Pero o sea, vaya a tener un problema con la persona que se está alimentando, pero eh, eso, o sea, uno normalmente igual tiene una carga bacteriana en el sistema, entonces, de que la infección de la persona se pase por la leche materna, eso como que me causa como duda. Yo igual desconozco así como qué componentes del alimento que consume la mamá se traspasan hacia la leche materna, pero en caso de ser así, yo creo que irían por ahí los tiros, no sé. O a menos que sea un distractor, como habían dicho. Sí. Claro, Yo, yo lo tomaría como un distractor, al menos por mi parte, o sea, porque igual sí. es extraño, o sea, si tú tuviese una bacteria, te encontrarais con algo y a ver, y que recorriese todo tu cuerpo no es tan simple, o sea, al final la leche materna se produce con los nutrientes ya en el sistema, o sea, no, como que no Lo que iría por sí ahí. se pasa desde la leche materna a la guagua son los anticuerpos, lo que tengo entendido. Varios anticuerpos pasan por la Yo leche. creo, creo que va más por el tema de lo que habían dicho sobre la higiene del bebé, porque me parece que los datos que me dieron al último sobre los datos de la orina hablan más de una infección urinaria que de alguna parasitaria o de carácter alimenticio, porque la orina por lo general, aunque tiene bacterias, no, ahí dicen bacterias abundantes y eso puede indicar alguna especie de infección, Mala higiene, mala higiene. claro. Igual la cantidad de leucocitos campo en la orina que tiene el bebé indicaría una infección urinaria. Claro. O sea, yo había como descartado un poco esa idea donde el profesor había insistido harto en que la mamá era cuidadosa con el recién nacido, o sea, como que era bastante preocupada, porque se acuerdan que había descartado cosas como de malos cuidados, no sé, relacionados con el abrigarlo, cosas así, qué sé yo. Entonces yo creo que de la higiene igual debió haber sido cuidadosa. Puede ser, pa. Ya lo otro podría ser, se insistió algo sobre que el bebé era completamente sano, porque puede ser alguna clase de problema congénito. O Congénito directamente no algo malo. Igual Que cuando la solamente Porque tiene Camila 12 días de preguntó, vida. no, Recuerden que tiene solamente 12 días de vida. No, todavía no sabemos así como exactamente si está... es que Mm. congénito, si fuera así, yo creo que se expresaría de otra forma, así como, no en este caso, por ejemplo, por la orina. No sé si se entiende. Una bacteria. que igual está el hecho de que dice que tiene bacterias abundantes. Mm. Sí, tiene que ir más por el lado de la infección. No, no creo que Sí, es la vayamos infección. a... Sí. Es que aparte hay como una traba que hizo el profe que decía que la mamá dejaba al bebé en su cuna. Lo dejaba ahí, si Ah, mal no ya, recuerdo. entonces obviamente puede haber pasado, no sé, la situación de que el bebé se haya orinado, se haya mantenido mucho tiempo así y no se haya Sí, cambiado, independiente si haya sido cuidadoso o no. exacto.
pues algún descuido del tiempo se hizo y lo fue a ver la mamá y se generó la bacteria Ujú. en una infección Oiga, urinaria. recién llegué, como que han llegado así como una idea. Eh, la infección urinaria por mal aseo en la guagua. Igual nos dejaría en jaque si después le preguntamos eso y dice que no, que o sea, es preocupada por la higiene. Eso, claro, igual sería, si hablas de higiene, tendríamos que asegurarnos, no sé, po, que no juega mucho con él en el tema de que las manos en la boca de los niños, cuando uno les hace cariño o cualquier cosa, que ahí igual puede tener una infección. Si es que tiene animales, puede ser también. Entonces iría, tú decís como por más un tema de higiene por parte de la mamá al momento de interactuar con O el sea, bebé, ¿no? claro, la interacción con el bebé, porque el niño no puede hacer nada, o sea, tiene 12 días, Ah, ciertamente, porque po. después de También. ahí lo cuida muy bien, pero no del... De ella. Sí, po, no habló del de ella misma, porque una cosa es tener Mm. higiene con quien tú estás interactuando y la otra es tener tú también contigo mismo. Claro, porque igual ya sabéis que tiene sangre, o sea, es que no, tampoco sé lo suficiente, no sé del Sí, sistema como emitirla. para hacerlo. Porque, por ejemplo, puede haberse dado de, no sé, la mamá está cocinando en la cocina, o sea, valga la redundancia, y después va a atender a la guagua, ¿cachai? Y las manos las tiene sucias. Y quizás sin querer, no sé, le está haciendo contacto con algo que no va a procesar bien la guagua y por eso quizás va también la infección después. Claro, y ni siquiera eso, en una de esas lo tiene en brazos, está acostada, se le cae el teléfono, recoge el teléfono y era, ¿cachai? De hecho, Claro, la y pantalla del los teléfonos teléfono está celulares llena de gol. tienen... eh, O la caquita del bebé igual se puede Es que me puse a pensar de que si usar. fuese una mala higiene de la madre, estaría atacando también la bacteria al lado a nivel digestivo, si mal no recuerdo. No Claro, solamente entonces al urinario. tendría diarrea y cosas así, pues, Claro. entonces va a estar sí, o complicado. sea, yo creo que no tanto digestivo porque si es algo así como relacionado con la orina, quizás es algún líquido, ¿o no? Y que hay hartos filtros también. Que al Ya se momento nos de fue la guagua, filtrarse, no cabrón. sé, pues en el Ya, sistema renal de la Ah, ya ya guagua, pasó nos fuimos mucho en la mea tiempo, bola. ya pasó mucho tiempo, eh, ya se le paralizó la mitad del cuerpo ya. Faltan más datos. Está Sí. eh, buenísimo. Pero nos falta calle todavía, se nota el tiro. Sí. Sí. Esa vaya cacha que el profe se la decía y se la sabe por experiencia de mano, ¿no? mm. Sí. Yo cacho que el profe ya debe tener como en cuenta todas las variables posibles para un caso así, así que debe sabérselo al revés y al derecho. Sí, pues sí, Sí. él trabaja en urgencia pediátrica en el hospital, pues. Exacto. ¿Verdad? Es como que se usa escribir PowerPoint saliendo la pega, saliendo el turno. Sí. Tiene chiste. No sé si todos son de ese grupo, pero después tenemos bioestadística, ¿no? A las 7:30, parece. Ah, yo digo que entonces va a tener que esperar hasta que sean las 7 nomás y si no, al correo habrá mandado algo. Hay que revisar. Sí, voy a ver qué. No, no ha mandado nada. Y por el intranet, el mensaje.